Muy buenos días, amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Coordinadora del programa, docente Edith Recalde España. Invitados para el día de hoy, ingeniero Daniel Camilo Durán Camacho y el profesor Reinerio Vargas Arias. El tema que vamos a abordar hoy, amables oyentes, es el incremento de los delitos informáticos en situaciones de pandemia. Nuevamente, muy buenos días para todos los oyentes de la emisora de la Universidad de la Amazonia y especialmente a la amable audiencia del Departamento de Educación a Distancia y todos los oyentes que nos escuchan todos los miércoles en el espacio de 10 a 11 de la mañana. Aprovechamos para saludar también a los directivos de la universidad y al equipo de trabajo del Departamento de Educación a Distancia, los docentes, los estudiantes, los graduados. Amables oyentes, la Universidad de la Amazonia también le apuesta al teletrabajo y desde este espacio radial nuestros agradecimientos a los grupos de profesionales de la emisora cultural 98.1 de la Uniamazonia porque tienen su compromiso de acompañarnos para que este espacio radial sea una realidad todos los miércoles en el horario de 10 a 11 de la mañana. Recuerden, amables oyentes, si requieren comunicarse con el Departamento de Educación a Distancia de la Universidad de la Amazonia, pueden comunicarse al correo electrónico edistancia@uniamazonia.edu.co. Bueno, entonces, como les comentaba desde el inicio, el tema que vamos a abordar hoy con dos invitados especiales, con el ingeniero Daniel Camilo y el profesor Reinerio, entonces es el incremento de los delitos informáticos en situaciones de pandemia. Para ello, entonces, nos acompaña el ingeniero Daniel. Muy buenos días, ingeniero Daniel, ¿cómo está? Buenos días, profe Edith, muchas gracias por la invitación. Pues un placer compartir con ustedes y podemos esperar aquí a través de este programa llevarles y hablarles un poco acerca de este tema tan importante como es la informática forense y pues lo que últimamente se ha venido realizando a través de todo lo que tenga que ver con delitos informáticos, entre otras, pues que nuestro profesor Reinerio del programa de criminalística pues es un experto en la temática, entonces podemos aprovechar ese conocimiento para poder socializarlo y compartir todos estos conocimientos. Gracias, ingeniero Daniel Camilo. Recordar que el ingeniero Daniel es el coordinador de la tecnología en criminalística, modalidad de educación a distancia, igualmente docente del programa de licenciatura en educación infantil en el espacio de TAC, es decir, de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, y nuestro invitado también especial en el día de hoy, el profesor de la tecnología en criminalística, investigador de la Fiscalía General de la Nación y experto en el tema de informática forense, profesor Reinerio Vargas Arias. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Gerardi, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí cumpliendo con la cita para hablar un poco y charlar un poco acerca de estos temas de delitos informáticos que hoy en día tiene muy agobiada a los ciudadanos. Gracias, profesor. Bueno, entonces, aprovechando la experticia del profe, vamos a hacer, profesor, un preámbulo general, es decir, una presentación general para que nuestros oyentes conozcan de su parte la importancia, los aportes de la informática forense para resolver casos policiales o judiciales, la finalidad de la informática forense, profesor Reynero. Bueno, en sí la informática forense es una de las tantas ramas que tiene la ingeniería de sistemas. Ella aporta grandes procesos, avances dentro de una investigación judicial, independiente de que sea penal, administrativa, civil, de familia, etc. Es una rama, es un campo transversal desde el punto de vista investigativo, incluso entre los procesos disciplinarios, sean públicos o privados, de entidades privadas o públicas, dentro del manejo de la evidencia digital y evidencia electrónica. Y la finalidad de la informática forense es desde el inicio de la investigación, desde la adquisición de la evidencia digital, llevarla y presentarla a buen manejo, a buen término, la evidencia digital ante un estrado judicial.
Profesor Daniel, ingeniero Daniel. Por ejemplo, en la tecnología en criminalística se aborda este tema de la informática forense. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué aporte le hace a la formación de un tecnólogo en criminalística? Bueno, profe, desde la tecnología criminalística, pues esta área del conocimiento de la informática forense, pues se aborda en nuestro plan de estudio en el quinto semestre. De hecho, hace parte de las tantas ciencias que tiene, en este caso, áreas del conocimiento que tiene la criminalística, en la formación de nuestros tecnólogos, porque pues le va a aportar, digamos, desde un área que la rodea básicamente en el tema en el mundo de las tecnologías, ¿sí? Y lo que está aportándole directamente al tecnólogo en criminalística, pues es todos esos conocimientos bases para poder ellos empezar a aplicar esos procedimientos, ¿sí? Que ellos deben tener y conocer básicamente desde esa adquisición y esa prevención de toda la evidencia que recogen, pues básicamente en marco de esa evidencia digital, teniendo en cuenta que se tienen que aplicar pues esos procesos, esos protocolos, esos procedimientos para poder adjuntar todas esas evidencias que puedan pues necesitar en algún proceso de investigación. Entonces, cumple el papel básicamente de todas las otras áreas también desde el punto de vista procedimental y pues que tienen que conocer los tecnólogos para poder aportar en procesos de investigación judicial. Profe Daniel, aprovechando que usted coordina este programa de la tecnología en criminalística, eh, ¿qué aporte de pronto hace la informática forense en el quinto y sexto, en ese ejercicio de la práctica que tiene la tecnología? Bueno, profe, como le decía, digamos que en este caso el papel que cumple la informática, pues es desde el punto de vista de poderles enseñar a los estudiantes todo lo procedimental, ¿sí? En este caso, la aplicación adecuada también de términos y de normatividad que tiene soporte el tema de informática forense, especialmente desde los delitos informáticos. Entonces, ellos tienen que conocer toda la normatividad, tienen que conocer el procedimiento, como les decía, del tema de la recolección de evidencia, pues que en este caso el profesor Reiner nos puede aclarar un poco más acerca del tema, ¿sí? Y pues ese es el aporte que está haciendo la informática en ese quinto semestre, es simplemente abordarla como una de las tantas áreas del conocimiento importante para el tecnólogo y que tiene que tener claro a nivel procedimental y normativo, pues para poder aportar a todo tipo de investigación pues que nuestro tecnólogo tenga que enfrentarse. Bueno, muy bien. Con el ánimo de motivar a los oyentes que están interesados para ingresar a la tecnología en criminalística, modalidad de educación a distancia para el primer periodo académico del 2021, profesor Reinerio, ¿cómo articula desde su espacio académico entonces la teoría con la práctica, desde la evidencia en este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles son esos recursos que tienen para hacer posible? Bueno, bien, siguiendo las directrices de la coordinación del programa, se viene utilizando diferentes herramientas virtuales, tecnológicas, para brindarle la etapa de la teoría y la práctica como tal ya se hace haciendo ejercicios y dejando actividades para resolver en el foro, ¿sí? En clase virtual también se realizan las prácticas que lo permitan para el manejo de ciertos procedimientos, como la adquisición de los valores hash, que es fundamental dentro del proceso de cualquier investigación en cuanto a lo que se maneja la integridad, con el fin de garantizar la integridad de la evidencia digital. Porque es que eh, hasta hace poco la evidencia como tal se venía acostumbrando a que se manejaba la evidencia física como un arma de fuego, como cualquier otro elemento que se encontrara dentro de la investigación, pero cuando ingresa como tal ya el avance tecnológico, donde la gran mayoría de los delitos, si no es a través del fin, es a través del medio, aparecen los medios tecnológicos o medios informáticos dentro de cualquier tipo de delito, sea común o sea delito informático, ahí es donde se presentan estos nuevos procedimientos a investigar y eso hace parte fundamental del buen manejo de esa evidencia digital con el fin de que no vaya a ser motivo o generación de duda frente a un estrado y posteriormente sea declarada ilegal.
ahí es donde la informática forense juega un papel fundamental en esta investigación. Profesor, tenemos conocimiento de los delitos informáticos que uno frecuentemente escucha por diferentes medios de comunicación, pero ¿cómo se tipifican esos delitos informáticos en Colombia y cuáles son como los más comunes que podemos evidenciar? Bueno, los delitos informáticos nacieron o se consagraron a través de la ley 1273 del 5 de enero del 2009, ¿sí? Donde se habla y donde se crea, se modifica el Código Penal colombiano y se crea un nuevo bien jurídico tutelado conocido como de la protección de la información y de los datos, ¿sí? Es una gran herramienta que brinda a la ciudadanía disposiciones para proteger nuestra información. Anteriormente, cualquiera podía hacer mal uso de nuestra información personal y no estaba tipificado, no tenía como tal, no se configuraba delito. A partir del 5 de enero del 2009, con esta ley, nace esta herramienta para que nosotros podamos blindar de cierta forma el manejo que se le da a nuestra información personal, ¿sí? Entonces, ahí están tipificados dentro de la ley 1273 y dentro de los delitos más comunes yo creería que tienen de todo un poco, aunque uno de los que más se denota y es el pan de cada día es el 269F, la violación de datos personales, que ese se configura con el solo hecho de manejar un dato personal, el cual encontramos definido dentro de la ley 1581 del 2012, ¿sí? Y donde, por ejemplo, cualquier persona hoy en día, valiéndose de las redes sociales, de esos canales de comunicación que están siendo de cierta forma mal utilizados para denigrar y dañar la buena imagen de las personas, o por el simple hecho de publicar ciertos archivos sensibles o información personal sin autorización del titular, se configura este artículo 269F, la violación de datos personales. Esta ley, estos artículos están enriquecidos con verbos rectores donde el legislador persiguió de que como tal los indiciados o el responsable de la conducta no tuviera como mucha facilidad de salirse y que respondiera por los hechos, ¿no? Otro de los artículos que también se presentan comúnmente y que se elevó demasiado ahora con pandemia es el acceso a un sistema informático, los hurtos por medios informáticos y la transferencia no consentida de activos. ¿Sí? Esto se elevó potencialmente y de acuerdo a estadísticas, dentro del primer semestre comparado con el del 2019 se tuvo un incremento del 60%, donde la suplantación de sitios web creció exponencialmente un 365% en este tipo de delitos, aprovechando a incautos o a gente que apenas estaba experimentando el realizar transacciones a través de internet, esa gente incauta que no tenía experiencia, o incluso aquellos que pues decimos que tenemos cierta experiencia, podemos ver, no estamos exentos de caer ante un ataque de estos. Y precisamente se incrementó porque es que la gente no estaba acostumbrada a realizar compras en línea, por ejemplo, y hoy nos obliga la pandemia a tomar este método, ¿no? Este nuevo canal de compras, de adquisiciones. Y todo el mundo le tiene miedo o tenía como el respeto o desconfianza de que las compras online son motivo o objeto de estafas, ¿sí? Y aquí es donde vale la pena resaltar que las transacciones financieras o de compras por internet son muy seguras. Lo que pasa es que, y es importante que los usuarios sean más cuidadosos al momento de realizarlas. Entonces, de acuerdo a esto y en razón a esto, el delincuente que vive pendiente de las vulnerabilidades que presentan los sistemas financieros y los sistemas de internet online, aprovechan para realizar este tipo de estafas o a través de hurtos, a través de estos medios. Bueno, hay algo muy particular, profe, es que, bueno, suceden todo este tipo de delitos,
Pero ¿qué orientaciones le podemos dar a la comunidad de cómo denunciar estos delitos informáticos? ¿Cuál es el proceso, las fases, los momentos para hacer la denuncia? Bueno, lo que yo siempre resalto en las charlas sí, en las diferentes charlas que se dan de concienciación de esto, en cuanto a la prevención y mitigación, ese es el paso más importante de todo esto, es decir, es prevenir, es tener ciertas estrategias o seguir ciertas directrices respecto a nuestra seguridad, porque es que tenemos que partir del hecho de que nosotros no protegemos de cierta forma nuestra información, para nada. Es decir, lo que hablaba anteriormente acerca de las redes sociales, un ejemplo muy básico es que hay personas que utilizan sus redes sociales en la forma más particular donde suministran su información a diario y creen que nunca van a ser afectados por un tipo de ataque de eso. Es decir, eh, informan dónde viajan, en qué se movilizan, dónde residen, dónde viven, qué bienes tienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por el hecho de estar y son de cierta forma adictos al publicar todo lo que hacen, entonces precisamente el delincuente está pendiente de esto y es donde entra a analizar a sus posibles víctimas. Entonces, mire que no somos conscientes de nuestro manejo de nuestra información, ¿sí? Se la brindamos a cualquiera de forma pública para que todo el mundo tenga acceso. Bien, entonces, así como también brindamos esto, entonces la mejor forma para no llegar a una denuncia como tal, a poner en conocimiento de las autoridades, es la manera preventiva. Es tener, por ejemplo, contraseñas fuertes, altas, no las contraseñas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de la cédula, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, porque es que esos son datos que fácilmente se pueden obtener y es lo que comúnmente la gente hace cuando se trata de contraseñas. Lo que primero se le viene a la mente es una fecha de nacimientos propias o de los hijos, ¿sí? Aquellos que tenemos hijos, o comúnmente la cédula. Entonces, fíjese que todo eso lo tiene también en claro el delincuente y las utiliza en su contra. No, ¿Qué profe, podría yo? profe, hay que pedirle una introducción porque es que también, digamos, todo lo que está pasando en estos momentos, digamos que por el tema de pandemia y que todos estamos utilizando estas herramientas tecnológicas y de hecho, hasta en el caso de los estudiantes, hasta para hacer cualquier tipo de tareas o trabajos, pues se ven obligados a utilizar diferentes sitios web o en este caso, sí, herramientas o sitios web online directamente que les pide, digamos, ese diligenciamiento de esa información. Entonces, estamos como muy vulnerables, ¿no? Y básicamente que todos estamos en este momento rodeados con el tema de uso de herramientas tecnológicas en todo momento. Entonces, hay una gran vulnerabilidad, diría yo, también respecto al caso, y más si los estudiantes de pronto no tienen conocimiento sobre estos posibles peligros y ya sabemos que en este caso los ciberdelincuentes empiezan a hasta crear sitios para poder, como usted decía, empezar a obtener información y a partir, no sé, tal vez, si me equivoco en el término, el tema como el tema de ingeniería social, que creo que utilizan ellos muchas veces, empiezan a pedir información y pues la gente por utilizar ese tipo de herramientas que les parece tal vez fácil o se facilitan para realizar estas actividades académicas o van entregando esa información, ¿no? Entonces, existe un gran peligro que nuestros estudiantes jóvenes, independientemente del nivel de educación, pues están en riesgo de entregar información solamente por utilizar de pronto cosas que les puedan servir para estos tiempos. Sí, exactamente, mire, es que eso es tan sencillo como, por ejemplo, darle un buen uso a nuestras cuentas, a nuestras diferentes cuentas que tengamos en redes sociales, cuentas de correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, nunca nos tomamos el tiempo de configurar nuestras cuentas, nuestras diferentes cuentas, independiente que sea de redes sociales o que sea una cuenta de correo electrónico. ¿Sí? Los sitios como tal de estas plataformas ofrecen, debido al incremento de ataques y de robo de identidades, suplantaciones, adquisición de información personal, ellos han implementado una seguridad, por ejemplo, de la verificación en 2 pasos. Es tan sencilla y es muy eficaz.
en cuanto a protección. Fuera de tener una contraseña fuerte, donde podamos combinar números, letras, símbolos, etcétera, tenemos que complementarlo con una verificación de 2 pasos. Incluso hasta WhatsApp, dentro de las nuevas actualizaciones, implementó esto, la verificación en 2 pasos, en caso de que le quieran hacer un ataque de SIM swap, es decir, un cambio de SIM card, que es utilizado en los delincuentes para llegar al hurto de los dineros de sus cuentas bancarias, porque como ahora todos lo tenemos vinculado, relacionado a nuestras líneas telefónicas, todo nuestro universo lo manejamos a través del teléfono móvil, cuentas bancarias, etcétera. Entonces, si yo tengo relacionado mi número de celular, esa línea celular con mi cuenta bancaria, donde me notifican de las actuaciones que se hacen, de las actividades que se hacen en mi cuenta, pues el delincuente lo que hace es bloquearle su SIM card, cambiarla a través de artimañas, artificios, obtener una SIM card, o incluso a veces con complicidad dentro de los mismos internos, o los insider, como los conocemos a nivel de informática forense, dentro de las empresas de telefonía, adquieren esa segunda SIM card para que a la víctima nunca le llegue un mensaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa verificación en 2 pasos es la que yo siempre sugiero respecto al manejo de las cuentas, de redes sociales y cuentas y demás cuentas que tengamos. La mayoría de las plataformas lo implementan y es muy eficaz, ¿sí? Y para eso entonces también deberían de adicionar un autenticador, es una aplicación móvil para autenticar ciertas plataformas. Es decir, que así se sepan su contraseña de su usuario, por ejemplo, de Facebook o de Google, nuestra cuenta, nuestra suite de Google, no solamente el Gmail, ¿sí? Necesiten realizar una aprobación a través de un autenticador que yo tengo instalado en mi celular. Entonces, me pueden hacer los ataques que quieran con mi usuario y mi contraseña, pero hasta que yo no digite el código o o lo autentique desde esa aplicación, por ejemplo, no podrían ingresar. ¿Por qué les digo yo la verificación de 2 pasos? Porque es que hay una modalidad actual, y como el delincuente está siempre a la vanguardia de la tecnología, aprovechan esta falencia de aquellas personas que desconocen de esta seguridad y, por ejemplo, la modalidad, y no sé si de pronto la han escuchado, que les llega un mensaje de WhatsApp donde le dicen, donde le informan a sus contactos, ¿sí? De que cambió el nuevo número utilizando la foto de perfil suya actual del WhatsApp, informándole, oiga, Daniel, mire, este es mi nuevo número, y usted se confía de la fuente, del perfil que tiene, la foto, la imagen, es reconocida por usted, genera confianza, ¿sí? Y después de que le informan del cambio del nuevo número, le están proponiendo de pronto que le colabore o que le compren $1 baratos por una urgencia que tiene, ¿sí? Al final obtienen la transferencia no consentida de activos, que le hacen dinero a otra cuenta, ¿sí? Y así estafan a la gente. Y hay gran cantidad a nivel nacional de víctimas por este modus operandi. ¿Y qué pasa? Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo llegan a los contactos? Fácil. A través de una modalidad, que es la que hablaba usted, referente a ingeniería social, ¿sí? Es la famosísima phishing, que no ha perdido fuerza, por más de que ya se conoce, se habla de ella a diario. El phishing es una modalidad en la que los estafadores o el delincuente crea un enlace a una página web, a una suplantación de una web falsa. Ese enlace se lo envían a la víctima a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos. ¿Sí? Esos son los vectores de ataque más conocidos. La víctima da clic a ese link y solamente dándole clic está configurado ese phishing como un malware para que obtenga ciertas credenciales de la víctima. Ingresan a las cuentas, por ejemplo, de Google, y ustedes saben que nuestros teléfonos ya están sincronizados con nuestra cuenta de Google registrada en el mismo. Entonces, para efectos de facilidad nuestra, de nuestra vida diaria, nuestros contactos todos están en la nube. Si usted tiene sincronizado eso, todos los contactos, fotos, Drive, etcétera, están en la nube. Por una posible pérdida o una eventualidad hurta de nuestro teléfono, pues tenemos nuestra información segura. Y es lo que nosotros pretendemos siempre tener ahí aseguradita, ¿sí? Pero entonces, como saben que las personas tienen ese tipo de sincronía con el sitio web, entonces aprovechan esto a través de un phishing
obtienen las credenciales y se apoderan de los contactos. ¿Sí? Entonces usted dice, pero es que pues apoderarse de mis contactos, ¿qué pueden sacar? Nada. Ah, pues inventaron esta modalidad de mandarle mensajes a las personas y así obtener dinero fácil. Entonces, y así como esta, hay una infinidad de malware o de software malicioso donde yo puedo obtener credenciales, puedo obtener información incluso del móvil, ¿sí? Infecto un móvil, porque es que las personas piensan que porque es un celular, un smartphone, no son objeto de ataque, sino los computadores. Piensan que todo es un computador y no. Ya los malware existen, tanto para iPhone como para Android. Los malware financieros o super maliciosos que infectan y es transparente para el usuario. El usuario nunca se da cuenta que está infectado y realiza sus transferencias, su banca virtual, su banca móvil a través de esos dispositivos y ahí es donde obtienen credenciales y posteriormente el hurto del dinero de las cuentas. El famoso mensajito que le llega a uno de Bancolombia. Sí, exacto. Ese es uno de los tantos por mensaje de texto. Es que incluso otra modalidad es que hay infinidad de modalidades. La delincuencia es muy ágil en esto, Se actualiza cada rato. es muy ingeniosa. La malicia indígena que tienen los colombianos es terrible y se las ingenian bastante para lograr obtener las credenciales de las víctimas. Por ejemplo, lo que usted hablaba de los mensajes, llegan a través de correos electrónicos, pero también llegan a través de un mensaje de texto donde le dicen con todo el contenido similar a lo que envía un mensaje de texto a un banco, donde ponen el nombre del banco y como son mensajes cortos, entonces colocan, por ejemplo, 26 de octubre del 2020, a las 15 horas fue realizado el retiro del cajero automático, ¿sí? De su cuenta y ponen asteriscos y 4 números de su tarjeta, perdón, de su tarjeta terminada en tal, por ejemplo, en Barranquilla, ¿sí? Y entonces usted dice, viene de Bancolombia, yo tengo cuenta en Bancolombia, mi tarjeta es de Bancolombia, ¿sí? Me hacen un retiro de mi cajero por 400.000 pesos y al final cierran diciendo, para mayor información o dudas, comuníquese a esta línea 018000. Usted marca esa línea 08000, perdón, y le contesta una operadora con el mismo contenido que tiene la original de Bancolombia, ¿sí? Pero si usted busca dentro de Internet, perdón, dentro de las páginas oficiales de Bancolombia, eso no corresponde a la 018000 que ellos ofrecen. Pero uno como entra, de cierta forma la persona entra en ese momento en shock porque dice, me están hurtando, lo primero que hace es marcar a esa línea, le contesta a la operadora y sigue los pasos comunes y corrientes como se lo exige el banco. El banco exige que le digite la cuenta o la clave de su tarjeta. ¿Sí? Aunque no debería, lo hacen. Usted en ese momento ni siquiera se percata de que su tarjeta efectivamente termina en esos 4 números que dicen. Se pasa por alto esto, ¿sí? Y se dirige simplemente a comunicarse con el banco para que le den solución. Dentro de la conversación, termina como tal la atención que le hace la supuesta línea del banco y en ese momento pues ya efectivamente le capturan sus credenciales. Esa es una de las tantas modalidades. Otra modalidad es que lo llaman a usted aprovechando la tecnología y el ofrecimiento de los productos de banca móvil que ofrecen la gran mayoría de los bancos ya. ¿Sí? Entonces analizan la banca móvil de cierto banco puntual, BVA, por ejemplo, donde le dicen que se hacen pasar por asesores externos del banco o asesores internos del banco y le dicen que están actualizando plataforma, etcétera, etcétera, ¿sí? Aplican toda la ingeniería social del caso y le dice que le va a llegar a su correo, perdón, a su aplicación móvil un código de activación, ¿sí? Pues resulta y pasa que este no es ningún código de activación, sino es el código que está esperando el delincuente al otro lado de la línea, ¿sí? Para él digitarlo en la banca móvil que instaló, esperando ese código de activación para que lo deje ingresar, arguyendo de que va a recuperar la contraseña de la cuenta de esa móvil, bien, y entonces con ese código de activación le permite al delincuente ingresar desde el otro lado
a su cuenta y mientras está en línea, en el teléfono, le están desocupando su cuenta de ahorro. ¿Sí? Esto, y aquí nos quedaríamos un buen rato hablando de las miles y infinitas modalidades. Aquí lo importante es tener claro algo, ¿sí? Que las entidades bancarias o cualquier entidad nunca solicita a los clientes ni por correo electrónico ni por cualquier otro medio de información algún tipo de contraseña o información detallada de los productos. Eso nunca lo hacen, ¿sí? Y si ustedes reciben un tipo de llamada de estas, cuelguen. O simplemente yo me acerco a una oficina y listo, chao. No permitan porque si ustedes los dejan que sigan hablando, créanme lo que los convencen. Y ellos tienen una gran habilidad de convencimiento. Mire, profe, y yo creo que es un error que cometemos la gran mayoría porque nosotros empezamos a adquirir productos con bancos y jamás se nos da por averiguar cuáles son los procesos que ellos hacen, por ejemplo, para el tema de actualización de datos. Y de hecho a veces llega información o la comparten a través de los mismos canales oficiales de información de las entidades bancarias y ni siquiera nos tomamos como el tiempo de poder leer y nada, sino que por la pereza tal vez de leer un parrafito o algo, entonces omitimos esa información que es importante para nosotros y en últimas entonces caemos en lo que usted acaba de mencionar y luego entonces nos vamos en contra de la entidad bancaria cuando no tiene nada que ver, cuando se suponen que ellos o la responsabilidad de nosotros al adquirir un producto es conocerlos y preguntar básicamente cómo se utiliza, ¿sí? O al menos qué prevenciones tenemos, porque se supone que las entidades bancarias también tienen esos canales y esos canales de información o de prevención, pues para poder no caer en este tipo de hurtos, ¿no? Se puede denominar hurtos tal vez, ¿cierto? Sí, esos son hurtos porque el fin es hurtar el dinero o hacer transferencias, apoderarse del dinero, del bien como tal. Ese es el objetivo del delincuente, ¿sí? Un consejo es que todas las aplicaciones que ustedes descarguen a través del móvil, háganlo desde las aplicaciones, desde las tiendas oficiales, ¿sí? Porque es que precisamente se pueden descargar a través de páginas web o de cualquier otro vínculo, pero no lo hagan, háganlo a través de Play Store o de la tienda oficial de iPhone, ¿sí? Otra cosa es lo que usted dice o lo que comentaba, que a toda hora aceptamos, siguiente, 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 y nunca nos tomamos el tiempo de leer. Esas aplicaciones móviles, hay que, antes de usted instalar, por ejemplo, una aplicación móvil, no me refiero específicamente a las bancarias, a cualquier tipo de aplicación móvil, sea una linterna, sea lo que sea, verifiquen por favor los permisos que le van a autorizar a esa aplicación. Porque es que nosotros, por el afán de instalar una aplicación de linterna, le damos a aceptar, aceptar, aceptar a todo. Y por ejemplo, una aplicación de linterna que le esté pidiendo autorización para ingresar a contactos, ¿sí? Para acceder a darle permisos a otras cosas que no tienen nada que ver con la linterna, pues a mí me generaría desconfianza. Bien, entonces mire que los ataques se dan siempre por ahí, porque como la gente nunca se toma el tiempo de leer. Bien, otra cuestión es que cuando acceden a sitios web, especialmente aquellos de sector financiero, uno, hágalo desde un computador que sea confiable, que sea seguro, que sea suyo, que genere confianza, que sea privado, ¿sí? No lo hagan a través de salas de internet. Ahora, que si por último, ya por necesidades y no hay nada más, y es un caso urgente, entrar a un sitio donde yo necesite dar mis credenciales, bueno, como ciertas medidas, utilicemos el teclado virtual del sistema, que si de pronto hay un keylogger activo en el computador donde captura las pulsaciones del teclado físico, pues estamos saltando este tipo de ataque, de cierta forma. No quiere decir que los teclados virtuales nos van a salvar, siempre no. Simplemente es una de las tantas medidas de seguridad que se pueden tomar, de prevención, ¿sí? Pero primordial, no lo hagan desde una sala de internet, por ejemplo, ¿sí? Es importante que al momento que van a hacer transacciones en portales, en compras, ¿sí? Que sean desde equipos que tengan confianza y que esos sitios sean seguros. Hay de pronto ciertos indicios de que me dice que el sitio es seguro. Por ejemplo, el candadito que está cerca a la barra a la barra de direcciones del navegador de internet. Ese candado debe estar seguro, perdón, cerrado. Eso me indica a mí que el sitio puede estar seguro, aunque sí existe la posibilidad de que por cuestiones avanzadas
pasen el certificado como tal. Porque el candadito es que esa página está certificada, es un certificado de seguridad, pero tampoco es 100%. En la tecnología nunca hay un 100% de seguridad, nunca, jamás estamos 100% seguros, ni con antivirus, ni con anti-malware, ni que porque tengamos el computador personal, etcétera, etcétera, nunca. Pero obviamente esto nos ayuda a minimizar y a mitigar el riesgo, ¿no? O sea, el hecho de que usted le ponga en la puerta de acceso a su casa o a todas las puertas candados, picaporte, otro candado, cerraduras de seguridad, puerta blindada, etcétera, no significa que no se la no logren ingresar a su casa. El candado es otra traba que usted le pone al delincuente, pero el delincuente puede sobrepasar esa seguridad. Es decir, ellos analizan y comienzan a mirar por qué lado puedo yo ingresar, ¿sí? No hay un sistema 100% seguro en la tecnología, jamás lo hay. Siempre, lo que pasa es que este tipo de prevenciones ayudan a mitigar el riesgo, ¿no? Profe, no sé si ustedes hoy escucharon en las noticias a nivel nacional, por Caracol precisamente, que identificaron una banda que tenían un dispositivo ubicado en un carro muy lujoso y tenían muchísimas estrategias para retomar personas de bien y hurtarles la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Y el dispositivo le hace lectura al 100% de la tarjeta, donde se obtiene toda la información de la persona, saldo y pues por supuesto la clave. ¿Qué sabe usted sobre eso, profe Rey? Vea, eso es esa tecnología existe ya desde hace mucho tiempo, incluso ya en el bajo mundo, como le llamamos, en internet, se consigue ese tipo de kit, ¿sí? Eso es aprovechando la tecnología. Aquí en Colombia eso no había ingresado aún porque no contamos con la tecnología en nuestras tarjetas. El sector financiero no la había implementado, que es lo que se conoce hoy como los puntos de acceso, puntos sin toque, ¿sí? Es decir, que no sé, las tarjetas de hoy en día o de algunos bancos, tarjetas de crédito y débito, implementan el point, el punto de acceso, que es una comunicación inalámbrica con el dispositivo, con el datáfono, ¿sí? O con cualquier otro medio. Si usted va, por ejemplo, a una gasolinería, a una estación de servicio, ya tienen el sistema sin puntos de contacto. Usted simplemente colocando su tarjeta por encima del datáfono, ella ya le obtiene las credenciales. Entonces, simplemente ubiquémonos o hagamos de cuenta de que el maletincito que usted dice, ¿sí? Es precisamente un receptor de ese tipo de señales inalámbricas, donde hace es escanear lo que tenga alrededor, escanea todas las tarjetas que encuentra. Lo mismo anteriormente, como no estaba esa tecnología implementada en las tarjetas, lo que hacían los delincuentes era precisamente escanear la tarjeta física a través de un dispositivo llamado skimming, que cabía incluso en la palma de la mano de la persona. Y se tomaba un segundo mientras deslizaba la banda de la tarjeta por ese skimming y obtenía la información de la tarjeta. La clave nunca reposa en las tarjetas, ¿sí? De lo que reposa en las tarjetas como tal en el medio físico, sea a través de banda o sea a través del chip, ¿bien? Es la información de la cuenta, el número de la tarjeta, el número de la cuenta, pero no de la clave de acceso. Pero esos ataques van destinados a las tarjetas crédito. ¿Por qué? Porque es que como tenemos la información ahí de la tarjeta, nosotros no tenemos necesidad de la clave del usuario, de la víctima, para hacer compras en línea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo capitalizo mi actividad ilícita a través de compras en Internet. Una vez escaneo toda esa información, lo que hago después es incluso descargar eso a un computador y a través de hardware puedo clonar esas tarjetas y utilizarlas si quiero también físicamente, obviamente con complicidad de los establecimientos de comercio. Perfecto.
Profe, aprovechando esa experticia suya, su cargo, ¿qué podemos decirle a los oyentes con respecto a los riesgos del sexting y del grooming? Bueno, ese riesgo es latente, eso desde que se crearon las cuentas, las redes sociales, desde que nació el smartphone, desde que salió como tal, ese es un riesgo latente y eso está dentro de la cultura que debemos afrontar los padres de familia respecto a eso. ¿Sí? El grooming es un acoso o abuso sexual, ¿sí? Que el fin es eso, el abuso sexual. Y el sexting es simplemente el compartir, ¿sí? El enviar mensajes de datos de tipo sexual, erótico, pornográfico, por medio de teléfonos móviles, ¿sí? Anteriormente se hacía a través de mensajes cortos, pero eso es una problemática latente en nuestros menores, nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo que sugerimos nosotros es simplemente un control parental, como llamamos ahí, es establecer canales también de comunicación, porque no solamente bloquearlos a través de tecnología, y es que no podemos llegar al punto de prohibir el acceso a la tecnología, porque si uno como padre le prohíbe o le limita ese acceso, créame que el adolescente, el niño o la niña busca sus propios accesos, o incluso es que si sale de la casa ya tiene acceso a la tecnología desde cualquier punto, su amigo tiene, o su círculo de amigos tienen computadores, tablets, celulares, etc. Entonces mire que, es decir, no podemos luchar contra la tecnología, eso es imposible, porque el acceso siempre va a existir. Va más de la mano de la prevención, de crear canales de comunicación y canales de confianza con los menores, porque ese cuento de ser tan tajante y de impartir ciertas reglas en la casa de manera radical y no ser flexible, los tiempos han cambiado muchísimo. Ya no es como antes porque no existía este tipo de tecnología. Ya los niños ya nacen con ese chip, ya son nativos. Ellos, es el término que nosotros utilizamos como eh, la persona nativa de la tecnología, nacieron en tiempo de tecnología. Los famosos millennials vienen antes de esta generación nativa, ¿sí? Ahora los niños, y por eso es que la gente se asombra porque un niño de 5, de 6 años ya maneja con facilidad un celular, baja aplicaciones, configura, etcétera. Es porque ya vienen con ese gen, ese chip instalado. Por eso es que se le llaman los nativos. Y eso de pelear contra la corriente es muy difícil. Ellos van a tener acceso siempre a la tecnología. Y si no lo llevamos de la mano en cuanto a la tecnología, créame que ahí es donde se van a presentar los problemas. Si no se crea la cultura, si no se crean las reglas, si no se crean las directrices del manejo, del buen manejo de la tecnología, se viene el problema. Por ejemplo, los computadores, todo el acceso en una casa debe tener en zonas comunes, ¿sí? La confianza general de que yo pueda conocer su contraseña, estar de cierta forma vigilando o no vigilando, sino monitoreando la actividad de sus menores también es esencial. Hay aplicaciones, plataformas web donde ejercen un control parental y le facilitan la vida a los padres de familia. Bien, entonces, aunque no está tipificado como tal la conducta del sexting ni del grooming, pero la línea que diferencia del sexting o del grooming a una conducta penal es muy mínima. ¿Sí? Ya depende de la arista con la que se vea, de la perspectiva con que se ve y de qué más puede llegar a suceder después de eso. Bien, porque es que una violación de datos personales se puede configurar con el simple hecho de que, por ejemplo, lo que se evidencia mucho dentro de la violación de datos personales es que cuando se tiene una pareja y entre las parejas sentimentales se acostumbran a compartirse mensajes, imágenes, videos de contenido íntimo o personal o sensible. Y eso es normal, y ahí no hay es decir, no hay ninguna inconsistencia o
ilicitud frente al hecho. Pero lo que divide esa autorización es que nosotros estamos confundiendo que la persona que nos envía ese contenido nos está autorizando es para nuestro conocimiento, no para el tratamiento, y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, cuando eran novios, se compartían este contenido. Terminó por X o Y motivo la relación, y a modo de venganza, la persona que no estuvo de acuerdo con la separación empieza a amenazar la publicación de ciertos contenidos. O incluso llega a compartirlo y luego amenazar de que va a seguir publicándolos a cambio de obtener un beneficio sexual o de que vuelva con ella, ¿sí? Y esto se lo digo porque se ve comúnmente. Entonces, ahí es donde entra ya a tipificarse la conducta de violación de datos personales, de pornografía, de utilización ilícita de medios de comunicación para ofrecer o facilitar actividades sexuales con menores de edad, etcétera, etcétera. Profe, Sí, o sea entonces, que, profe, qué pena le interrumpir lo que está diciendo. O sea, básicamente, en cuanto a la tipificación del sexting, en el caso o el grooming, como estaba diciendo, digamos que no está directamente tipificado como dentro de un proceso penal, digámoslo así, sino que está ligado a otro tipo de delito en sí. Entonces, no es tanto el hecho de poder compartir información como tal, una fotografía o un video, sino ya se entra a evaluar la intención con el que se haga, ¿cierto? En últimas, la intención es la que entra a tipificarse como tal. sí, mire, lo que pasa es que, como yo les decía, los artículos están enriquecidos en verbos rectores, ¿cierto? Y, por ejemplo, la violación de datos personales es el que más verbos rectores tiene. Sí, por ejemplo, el que compila, el que sustraiga, el que ofrezca, el que venda, el que intercambie, el que envíe, el que compre, el que divulgue, ¿sí? El que obtenga, ¿sí? Datos personales incurre en eso. Entonces, por ejemplo, esas famosas cadenas donde le llega un contenido íntimo o sexual de una persona X, si su merced o alguien la comparte, es decir, la reenvía, ¿sí? Está dentro del delito. El solo hecho de reenviar ya está inmerso dentro del artículo 69F, violación de datos personales. Fíjense lo enriquecido que está esto y cómo encierra y cómo protege, blinda de cierta forma la protección de nuestra información, de nuestro dato personal. O sea, como quien dicen, los que están metidos en esos grupos, por favor, sálganse. Las Porque cadenas, las famosas cadenas de contenido sensible, personal, no solamente de contenido sexual o íntimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, un dato personal puede ser la historia clínica, ¿sí? Eso es un dato sensible. sí. Y si por ello motivo se fuga de que una persona está sufriendo una enfermedad terminal, un VIH, un cáncer, etcétera, y por el simple hecho que yo llegue a publicar eso, para alguien dice, no, pues eso qué afectación tiene, pues si es la verdad, ya tiene cáncer y se va a morir, no. Es un dato personal y sensible, y solo el hecho de reenviar esto o de compartirlo, publicarlo, es un delito. Entonces, fíjense que la gente por desconocimiento dice, no, pero eso, porque incluso hay casos donde la gente, los indiciados, los presuntos indiciados, afrontan la situación y aceptan y retan a la persona, a la víctima, de que lo haga, de que me denuncie, que aquí sí, yo lo acepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocen y piensan que eso no pasa nada, porque no hay herramientas jurídicas para proteger la información. Cuando ya se dan cuenta y les toca buscar abogado, entonces es donde caen en cuenta y ya no hay marcha atrás. Es bien delicado entonces el tema de los Sí, delitos informáticos. esto tiene una pena de prisión de 48 a 96 meses. Vea O sea pues. que no es escarcelable. Oiga, profe Edith. Entonces, No, imagínense. Esa era inclusive una de las preguntas que le teníamos para el profe. Por ejemplo, cuando se comete un delito informático que a veces se hace por incauto, por desconocimiento y por ignorancia de la norma, ¿no, ingeniero? Sí, señora, exactamente. pero es Es donde decir, se viene el tema donde viene el tema de que hay una frase por ahí en los términos de derecho que el hecho de que yo no conozca la norma no me exime de la el responsabilidad. desconocimiento de la norma no lo exime la responsabilidad, exacto. Exacto.
Y por ejemplo, ahora, profe Rey, que la población infantil, los adolescentes y toda la población en todos los niveles de educación, desde el preescolar hasta el nivel universitario, nos encontramos en educación virtual con apoyo al 100% de las nuevas tecnologías. ¿Qué riesgos tienen nuestros niños, las infancias, los adolescentes en esto de los delitos informáticos? ¿Y qué recomendaciones hacerle como a los padres de familia? Porque es que en estos momentos los niños desde los 4, de 3 años, 5 años ya están en plataformas virtuales. Mire, eso es que lamentablemente como no se tenía experiencia en este cuento de la pandemia, pues nunca habíamos sufrido algo así de esa magnitud. Y obligatoriamente nos llevó a improvisar de cierta forma nuestro diario vivir, por ejemplo, en la educación, porque eso fue una improvisación que hasta ahorita se está mejorando, dado las fallas que se están cometiendo. Por ejemplo, no sabíamos de que la herramienta Zoom, la plataforma era vulnerable y tuvo fallas. Cuando esa herramienta existe desde hace mucho tiempo, no era muy conocida, pero existen, estas plataformas existen y anteriormente no eran atacadas, porque no era importante, porque no, o sea, no, pero dado esto y se aprovecha la vulnerabilidad, vienen los ataques. Sin el ánimo de llegar a generar una controversia, ni llegar a decir que el profe Rey está generando pues de que se alcen en armas ni nada de esto, vea. Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista no del derecho, sino desde el punto de vista de la protección de mi información, yo diría que como padre de familia yo me abstendría de activar la cámara del computador. ¿Por qué? Porque es que estoy... O sea que yo estoy cometiendo un delito. No, porque yo estoy autorizando. No. Ah, ya. Si yo enciendo la cámara, estoy autorizando. Pero si yo me quiero abstener, lo puedo hacer, ¿sí? Y estoy amparado por las normas, por la ley, porque eso es un derecho mío, de mi información, yo siendo el titular. Porque esa es otra cosa. En la ley 1581 habla como dato personal, ¿sí? Y se refiere a lo que identifica a la persona. Por ejemplo, los datos biométricos, la información biométrica. Y nuestra información biométrica, ¿cuál es? Nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, nuestro iris, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es que la publicación de una imagen, ¿sí? Así no sea de contenido sexual y que me cree problema a la víctima, que le cree de cierta forma problema o insatisfacción o vaya en contra de sus principios, de su religión, de su inclinación sexual, etc. Así no sea íntima esa imagen, si no es autorizada por el titular, se considera un dato personal, esa fotografía, ¿cierto? Entonces podríamos estar hablando de una violación de datos personales. ¿Por qué? Porque eso es un dato personal. El rostro, mis huellas, todo dato biométrico es una información, es un dato personal. Entonces, mire, por ejemplo, un caso particular así, algo muy del común. En una fiesta, en un bar, alguien se pasó de tragos y está en una situación denigrante. Es decir, qué sé yo, ahí tirado en el sofá, en una silla, pintado, no sé, denigrante, ¿sí? Que pasa vergüenzas. Aprovechan esto como broma, lo suben a la red social. Ah, bueno. Si la persona o el titular de esa información, es decir, la que aparece en la foto, quiere denunciar, está en todo su derecho. Y créanme que si se lleva el caso como esa, juiciosamente, se puede tipificar la violación de datos personales. Porque es que yo no estoy autorizando que usen esa información. O sea que nosotros, profe, entonces en este caso digamos que desde el punto de vista educativo tenemos que tener en cuenta que si nos vamos al cumplimiento de la norma o tratar de pronto no incurrir en ella, pues entonces primero tenemos que, es como un principio desde el punto de vista de la educación como docentes, empezar a conocer también el tema normativo, ¿no? No podemos empezar a exigir a los estudiantes a que hagan cosas cuando de pronto
Es que, esa exigencia nos lleva al incumplimiento básicamente de la misma. Entonces, por ejemplo, algo mínimo, como usted estaba mencionando ahorita, el tema de las cámaras, ¿sí? De pronto uno tal vez por docente quiere ver al estudiante que realmente esté en la clase claro, escuchando que esté efectivamente activo. realmente y que no esté ahí activo y que se fue y no está en clase. Exacto. Sí, pero después de que se tenga autorización del titular de la información, es decir, del estudiante, no hay problema. Es decir, simplemente previa a esta activación de la cámara, le dice que por favor la encienda, ¿sí? Y si él la enciende, pues está autorizando. Es la forma como se le pide en toda la información, como, digamos, la acción, ¿no? No es, Exacto, pero es no los es, tener. no es como decirle uno, es que tienen que prender la cámara o si no se me da la clase, sino simplemente, por No, favor, sí, enciendan la cámara para poder mirar que lo que están haciendo algo. Si es la forma también en como uno pero, pregunta y así mismo. sí, pero es que dentro de las buenas y sanas prácticas no debería existir la exigencia. El estudiante como tal, sí, debería eh, bueno, activarla de cierta forma y estar en un sitio donde, que si no quiere que se le vulnere no, su intimidad, pues también aplique lo haga dentro de un espacio adecuado, ¿no? Sí, claro. Que sepan el manejo. Pero ya el punto de la exigencia, ahí es donde puede rayar un poco. Sí, correcto. Es básicamente generar como esas condiciones o espacios desde que tenga en cuenta el estudiante de que lo que se está pidiendo es simplemente con un ámbito o una razón educativa y no conlleva un poco más allá, como usted dice, como se dice uno coloquialmente, a rayar a la exigencia y tal vez que el estudiante se sienta vulnerado en el derecho de decir es que me están obligando a hacer tal cosa, cosa que yo no quiero, ¿sí? Y ahí donde pues, tal vez nosotros como sin intención estamos incurriendo en tal vez en ese delito que se puede considerar un delito, ¿no? Pues sí, se llega a un término de esos, pues sí, pero pues la idea es no rayar con eso, ¿no? Es la Mm. conciliación, es el acuerdo. No, y lo otro es, profe, como usted decía, que como qué recomendaciones se dan, pues el hecho de que nosotros como docentes, pues entonces empezar también a investigar e indagar sobre las herramientas que traigamos al entorno educativo, ¿sí? Conocerlas porque esa también es la base, ¿no? Nosotros no podemos llegar y empezar a buscar en la web herramientas y utilizarlas porque sí ya, sin conocer también un poco más de ellas, ¿sí? Entonces, nuestro rol como docente, pues nosotros todo tipo de estrategias que vayamos a utilizar, pues nuestra función es conocerlas y saberlas implementar en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, esto de saber, el conocerlas, el dominarla, pues nos lleva también a, a conocer herramientas que digan, oiga, ¿será que esta herramienta es segura para utilizarla, para poder recomendarla o no? Y el otro es el uso responsable que se le dé también a las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas están ahí, pero si nosotros no sabemos darle un uso adecuado, no tenemos tal vez de pronto la compañía del docente o del padre de familia, pues obviamente el estudiante va a empezar a utilizarlas no con un fin educativo, sino para otras cosas las cuales no fueron creadas. Entonces, Exacto. todo este tipo de herramientas del ámbito educativo, profe, fueron creadas con un fin, pero entonces depende del uso que le demos a sí mismo, pues estas pueden convertirse en malas o pueden ser buenas, pues depende de la forma en que las vayamos a implementar o a utilizar. Sí, señor. Profe Rey, ya prácticamente, desafortunadamente, el tiempo se nos limita en este programa, es una hora solamente, pero no queremos irnos sin que antes nos dé como unas recomendaciones generales entonces a los profesores que en estos momentos nos encontramos realizando nuestra práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje para no cometer errores, para de pronto no cometer un delito informático por desconocimiento. ¿Cuáles serían como las recomendaciones generales para los docentes y bueno, y aprovechar también para los padres de familia que nos escuchan en el día de hoy? Pues en cuanto a padres de familia, es esencial el acompañamiento. Eso siempre es como lo esencial, nunca dejar solos a la tecnología a nuestros hijos porque es que son muy vulnerables. Obviamente no podemos limitarle o restringirle o prohibirle el acceso a la tecnología. Entonces, pues, si no puedes con el enemigo, únete, ¿sí? Entonces la idea es eso, brindar el acompañamiento al pequeño. No dejarlo solo, mucho menos en las redes sociales. Y en cuanto a los docentes, pues es lo que hablaba el ingeniero Daniel, es simplemente conocer un poco de las normas, hasta dónde puedo llegar yo como docente de exigir y también qué tipo de herramientas puedo utilizar para ejercer la docencia. Profesor
Ingeniero Daniel, ¿qué pregunta finalmente al profe para aprovechar toda esta experiencia tan valiosa para la tecnología criminalística, para la Universidad de la Amazonia, para la modalidad de educación a distancia? Bueno, yo creo que básicamente no es tanto, profe, ya preguntar, porque creo que, como dice Rey, o sea, que este tema es tan interesante de escuchar y tan grande, digamos, tiene un universo de temas que uno se puede aquí, nos van a dar 5 o 6 programas hablando de la Qué informática bueno forense, fuera. mucho, ¿sí? Pero entonces básicamente va más allá de eso en cuanto a, desde la tecnología y más en esta área del tema de la informática forense es escuchar como las recomendaciones que acaba de dar nuestro experto y nuestro docente de criminalística en esta área, y es, digamos que no incurrir inocentemente en el tema de estos delitos, ¿sí? Es básicamente empezar a conocer todo lo que nosotros manejamos y nos está rodeando, digamos, en el ámbito educativo, ¿sí? Y empezar a generar esas dinámicas de poder acompañar a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros estudiantes pues para ese adecuado uso de las herramientas tecnológicas. Yo siempre he escuchado el discurso que dice, no es que las tecnologías son malas, ¿sí? Pero entonces malas, ¿por qué? Digamos que las tecnologías nunca se crearon con un fin negativo, ¿sí? De hecho, simplemente fueron surgiendo para poder resolver problemas o a combatir, digamos, esas necesidades que se evidencian en nuestra sociedad, ¿sí? Y lastimosamente la sociedad le está dando mal la utilización a las tecnologías. Entonces, es básicamente saber, aprender a utilizarlas de una forma adecuada, conocerlas bien e implementarlas en el momento en que se deban implementar, ¿sí? Y pues digamos que no olvidarnos que existen unas normatividades y unas entidades que siempre nos están, digamos, ahí pendiente de lo que el ciudadano esté realizando, y pues eso nos conlleva a tener la obligación de poder conocer todos esos procesos legales y que no terminen, digamos, llevándonos a estrados judiciales a defendernos por cosas que tal vez vayamos a decir que no conocíamos. Entonces, básicamente como la invitación, la recomendación y aprovechar estos espacios y estas temáticas que son muy interesantes para nuestra sociedad, especialmente en esta época que estamos de pandemia, donde todo lo que estamos haciendo lo estamos mediando a través de tecnologías. Exacto. Profesor Rey, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy al programa Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañe en este espacio radial, porque de verdad que llama muchísimo la atención con todo el trabajo que viene realizando. Ingeniero Daniel, muchas gracias por su participación en este espacio radial. Conocemos de su gran experiencia en este tema también, y pues vamos a aprovechar también en la otra oportunidad al profesor Reinerio, que eh, amablemente nos aceptó esta invitación, y gracias, ingeniero Daniel, por invitarlo y por participar en este espacio radial. Y profe, con todo el gusto del programa de tecnología en criminalística, pues estamos en toda la disposición de poder abordar temas tan interesantes en este mundo de la investigación y de la criminalística, y este tema importante como es la informática forense en estos tiempos. El programa siempre estará a disposición de estos espacios para poder compartir esas experiencias, esos conocimientos desde nuestros expertos y desde el Departamento de Educación a Distancia, que siempre hemos tratado de llevar en diferentes momentos y diferentes espacios la información que, pues, en este caso es importante para todos nosotros. Pues yo creo que me despido a través del profe Rey, que parece que perdió conexión en esta mañana, pero pues mire que ya son otras, digamos, complicaciones que estamos en estos momentos y que suele suceder en todo momento. Profe, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos, y pues esperemos que esta charla sirva un poco para poder que implementen estas recomendaciones que nuestro experto el día de hoy, la mañana de hoy, pues nos trajo a este escenario. Gracias, ingeniero Daniel. Gracias por participar en este espacio radial. Gracias por el aporte que le hace a Enlace Interactivo, el Departamento de Educación a Distancia. Gracias igualmente a todos los oyentes de este programa radial. Los invitamos que todos los miércoles en el espacio de 10 a 11 de la mañana nos sintonicen, que siempre vamos a socializar temas de interés y sobre todo temas actuales. Entonces, de esa manera nos despedimos. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga.